Esta tercera unidad vamos a hablar del desarrollo rural. ¿Qué es el desarrollo rural? Es un proceso localizado de cambio social y crecimiento económico sostenible que tiene por finalidad el progreso permanente de la comunidad rural y de cada individuo integrado en ella. Este tipo de desarrollo busca la mejora de las condiciones de vida de los habitantes de los espacios rurales y fija como objetivos la mejora de su calidad de vida, el incremento de los niveles de renta, la mejora de las condiciones sociales, de trabajo y del medio ambiente. El desarrollo rural busca la conservación del entorno y el uso de técnicas y sistemas de producción respetuosos con el legado histórico y la propia condición del medio natural. Además, pretende reestructurar el sistema económico rural mediante estrategias de desarrollo empresarial basado en las capacidades del territorio. Es importante tener claro el papel de la agricultura en este tipo de desarrollo. La agricultura ha sido un motor de crecimiento en las etapas tempranas del proceso de desarrollo y fuerza fundamental para la reducción de la pobreza, especialmente en áreas rurales. Es así como la gran participación de la agricultura en las economías más pobres indica que un incremento de este sector es crítico para impulsar el crecimiento económico en general. Por otra parte, las grandes y persistentes brechas entre la participación de la agricultura en el PIB y en el empleo sugieren que la pobreza está concentrada en la agricultura y en la zona rural y que en la medida en que el crecimiento de los sectores no agrícolas se acelera, muchos de los pobres rurales siguen siendo pobres. Asimismo, la concentración de la pobreza absoluta y relativa en áreas rurales ilustra la dificultad para redistribuir el ingreso generado fuera de la agricultura y la profunda inercia en la transformación ocupacional de las personas conforme las economías se reestructuran. Para analizar la agricultura en el desarrollo, he sugerido hacer dos tipos de análisis desde las perspectivas de los bienes públicos para la agricultura y la clasificación de países de acuerdo a su crecimiento en el sector. Conforme a los bienes públicos para la agricultura, podemos definir que son una concepción de la teoría económica. Sin embargo, esta definición en la práctica conlleva dificultades en los procesos de provisión y de sostenibilidad de los recursos, especialmente cuando deben ser provistos para el desarrollo de la agricultura. El término de bienes públicos por lo general se asocia con las estructuras físicas como caminos, hospitales y puertos. Pero también hay bienes públicos no físicos, como puede ser el ejemplo de la información. No obstante, esta definición en la práctica conlleva diversas dificultades en los procesos de provisión y de sostenibilidad de los recursos, especialmente cuando deben ser provistos para el desarrollo de la agricultura. Por consiguiente, se propone en un sentido más amplio virar el concepto de bienes públicos a capital básico, siendo este el conjunto de bienes que proveen servicios para el bienestar de la población y que sirven de apoyo a la operación de la inversión privada. El capital básico tiene como fin mejorar las condiciones de vida de la población rural y potenciar la productividad de las inversiones privadas, que son motor del crecimiento y la diversificación de la producción agrícola. El impulso del capital básico en la agricultura busca mejorar las condiciones del desarrollo rural, que tiene como reto disminuir las desigualdades, optimizar la distribución del ingreso, prevenir la sobreexplotación de los recursos naturales, acrecentar la acumulación del capital humano y del capital social, construir una democracia eficaz y promover una institucionalidad que defiendan estos objetivos y que introduzcan correctivos cuando estos propósitos se pongan en peligro. En concordancia, el capital básico requerido para la construcción de políticas públicas de desarrollo agrícola debe focalizarse hacia la inversión en los siguientes aspectos: capital humano y formación para el trabajo, riego y adecuación de tierras, asistencia técnica para la agricultura, política fitosanitaria, esto tiene que ver con el bienestar de la salud de humanos, animales y medio ambiente, información, provisión de servicios financieros, por ejemplo, acceso a créditos e infraestructura vial. Nuestro segundo análisis será a partir de la clasificación de países. Esta clasificación se ha hecho a partir del porcentaje de crecimientos que se origina en la agricultura y de la proporción de la pobreza en general en el sector rural. En los países agrícolas, la agricultura representó alrededor de una tercera parte del crecimiento total durante el 93 al 2005. Más de 500 millones de personas viven en estos países, 49% de ellas con menos de $1 al día y 68% en las zonas rurales. En estos países, el sector de cultivos alimenticios es típicamente el sector más grande y produce fundamentalmente para el mercado doméstico. Por otro lado, el sector de cultivos no alimenticios produce para la exportación y es con frecuencia dominado por productos tradicionales, es decir, bienes transables.
Por otro lado, en los países de transformación, la agricultura contribuyó únicamente con el 7% al crecimiento en los últimos años. Esta aún representa alrededor del 30% de la economía y emplea el 57% de la fuerza del trabajo. A pesar del rápido crecimiento y la disminución de la tasa de pobreza en muchos de estos países, la pobreza sigue siendo extendida y es esencialmente rural. Igualmente, los recursos naturales están cayendo bajo una creciente presión por la agricultura y sufren por la competencia por la tierra y el agua. Además, se caracterizan por la amplia brecha entre los ingresos rurales y urbanos. Finalmente, los países urbanizados cuentan con una agricultura que representa únicamente el 6% de las economías urbanizadas y contribuye más o menos proporcionalmente al crecimiento, pero los agronegocios, la industria alimentaria y los servicios pueden representar alrededor del 30% del PIB. Aunque casi 3/4 partes de la población de los países urbanizados viven en áreas rurales, 45% de los pobres están en zonas rurales y 18% de la fuerza de trabajo aún labora en la agricultura. En estos países la agricultura actúa como cualquier otro sector transable, siendo con frecuencia económicamente importante en subregiones específicas. A través del análisis se ha evidenciado que la conexión entre agricultura y desarrollo no ha sido ampliamente explotada, puesto que el crecimiento de la productividad agrícola es intrínsecamente lento. Las políticas macroeconómicas de precios y comercial discriminan indebidamente a la agricultura y existe un sesgo urbano en la asignación de la inversión pública. También hay una mala inversión al interior del sector y la ayuda oficial para el desarrollo dirigida al sector ha declinado. Ante esta situación, se presenta como desafío una mejor comprensión de la política agrícola para enfrentar la continuación del rechazo, la subinversión y la mala inversión en el sector, buscando que el proceso de toma de decisiones sea resultado de una negociación política entre los políticos y los ciudadanos, impulsando su potencial en la reducción de la pobreza y el crecimiento de los países agrícolas.